Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Qué tema vamos a ver hoy? Fuente conmutada o fuente switching. Si te interesa aprender cómo funciona, cómo repararla y cómo analizar sus fallas, quédate y mirate el video. Bueno, te cuento un poco la historia de cómo surge la fuente switching, ¿sí? Si nos vamos mucho más atrás, las fuentes eran lineales. ¿Qué es una fuente lineal? Aquella que, típica de la fuente de laboratorio, en la que yo regulo la tensión y regulo la salida. ¿Qué quiere decir? En una fuente regulada de tipo lineal yo tenía normalmente un transformador que reducía mi tensión, no sé, pongamos de 220 volts, lo bajábamos, no sé, a 40 volts, por ejemplo. Teníamos un puente rectificador normalmente, ¿sí? Usábamos un filtradito, un filtrado, ¿sí? Y de ahí entramos a una etapa o a un transistor, ¿bien? ¿Qué es lo que sucedía? Cuando yo regulaba en esta etapa, vamos a suponer, yo acá tenía 40 volts y acá la salida tenía, por ejemplo, 10 volts. ¿Qué quiere decir? Que en este transistor sí caían aproximadamente 30 volts, ¿sí? ¿Y por qué cosa? Por la corriente. Si pasaba 1 amper, yo tenía 30 watts de potencia. Imagínense 30 watts de potencia en un transistor, a veces no alcanzaba, había que poner varios transistores, un gran disipador, digamos, porque era toda energía desperdiciada. Entonces se comenzó a pensar cómo solucionar esta. Y el otro gran problema que había es que los filtrados eran muy grandes. A la salida yo tenía filtrados muy grandes. Todo lo que sea filtrado en electrónica es muy costoso. Para el ingeniero, para el que hace diseño, sabe que en un circuito, aunque parezca mentira, lo más costoso no son los semiconductores, sino los filtros. Entonces trata de que el filtro sea lo más chico posible. Y de ahí surge la fuente switching. ¿Y cómo funciona la fuente switching? Pasamos a describir cómo funciona. Bueno, la fuente switching simplemente se toma la tensión de línea. Vamos a suponer que ustedes tuviesen 220 volts. Y esa misma tensión, lo primero que se hace, esto va a depender mucho del país. Yo les cuento que en algunos países esto se obvia, pero debería estar en todos los países. Tenemos un filtro de línea. ¿Qué hace un filtro de línea? El filtro de línea lo que hace normalmente es un transformadorcito que lo que hace es que la frecuencia alta, porque la fuente conmutada o switching tiene una ventaja con respecto a lineal. Trabaja, digamos, a muy alta frecuencia y genera ruido. Ese ruido puede ir a la línea, ¿sí? Y generar armónicos. Armónicos que son indeseables, que en algunos casos, en algunas circunstancias hacen saltar el disyuntor diferencial o lo inmunizan y aumenta la corriente y un montón de cosas indeseables en la línea de la red eléctrica. Para lo cual en muchos países lo que se exige es poner un filtro de línea para evitar que todos los ruidos, todas las frecuencias altas que pasen acá, no pasen a la línea. ¿Está en todos lados? No. Yo he visto muchas fuentes de switching que las puentean. Que hay un alambre puenteando ese transformador con los filtros y se acabó. Pero en una fuente bien desarrollada lo primero que encontramos es un filtro de línea para evitar que la señal o los ruidos altos vayan a la línea. Luego de eso, lo que se hace, se toma y se pone y entra un puente rectificador. Si tenemos un puente rectificador, normalmente de 4 diodos, y lo que se obtiene a la salida es una tensión filtrada que para el caso de 220 volts van a obtener 310 volts. A todo esto se lo conoce como fuente primaria, ¿sí? Normalmente se la sabe llamar a toda esta etapa fuente primaria, ¿sí? ¿Qué pueden encontrar también? Normalmente tienen elementos de protección. Seguramente van a encontrar acá en la línea algún fusible o un elemento de protección. ¿Qué más puede tener? Puede tener algún fusistor o algún elemento que trabaje sobre justamente como la protección. He visto fuentes que tienen inclusive varistores acá para los picos de tensión. Pero bueno, digamos que normalmente en esta etapa que se conoce como fuente primaria, lo que van a encontrar, y eso en todo la fuente switch van a encontrar, a la entrada de la línea, puede ser de 200 volts, 110 volts. Esta fuente lo que tiene ventaja es que puede trabajar de 100 volts a 240 volts sin ningún problema.
un fusible de entrada, un sistema de filtrado, que es esto que está acá, que es el filtrado, que lo que hace es filtrar frecuencias altas, no deja pasar que las frecuencias altas vayan para aquel lado, o sea, si yo tengo 15.000 ciclos que después vamos a ver, o más, no venga para acá y que pueda pasar los 50 ciclos para aquel lado. Un rectificado y un filtrado. Por lo tanto, acá en la salida yo voy a tener una tensión continua de 310 volts. Bien. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es lo siguiente. Esta línea normalmente va a entrar a un transistor. ¿Qué tipo de transistor? Puede ser o un efecto de campo, un MOSFET, que es lo que se está usando ahora, o un TBJ y entrar, por ejemplo, al transistor, ¿sí? O en muchos casos lo que se hace es lo siguiente. La otra posibilidad es entrar a un transformador y a la salida del transformador se puede poner el transistor. Si el transistor es un TBJ, lo que pueden tener es el colector, el emisor a masa, acá vamos a tener el positivo, este punto es masa, y esta etapa va a venir de un oscilador, una etapa osciladora. Bien, que a su vez va a tomar una tensión de este punto. Entonces, normalmente lo que sucede es lo siguiente: cuando ustedes aparece tensión, circula, el transistor se polariza, conduce y genera un campo magnético. Bien, ese campo magnético es trasladado a un bobinado secundario del transformador. Bien, a la salida de eso, lo que van a obtener es un diodito, un filtrado, y a su vez esa tensión de referencia por algún sistema, que puede ser un optoacoplador, por ejemplo, va a inyectarse a la etapa osciladora para lo que se llama etapa de bloqueo. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Yo lo enchufo, aparecen los 300 volts, se polariza este transistor, ¿sí? Si es un efecto de campo es lo mismo, conduce, genera un campo, la tensión acá sube a la salida, dispara el autoacoplador, bloquea y deja de conducir. Esto hace que lo haga a muy alta frecuencia, arriba de los 15.000 ciclos. ¿Qué ventaja tengo? Yo acá tengo a la salida esto, acuérdense como era el rectificado. Si no, miren los videos de cómo es el tema de rectificado de filtros o de diodos, ¿sí? Pero acá solo salida lo que yo tengo es una señal rectificada de muy alta frecuencia, que con una pequeña capacidad, con muy pequeña capacidad, logro hacerla casi una continua pura. ¿Qué ventaja tengo? Primero, un capacitor muy chico a la salida, no necesito capacitores tan grandes. ¿Por qué? Porque acuérdense que el ripple, hay una relación con respecto a ¿qué? Este capacitor, a la frecuencia. Como la frecuencia es muy alta, al subir mucho la frecuencia, por más que tenga mucha corriente, lo que hace es disminuir la capacidad, al revés de lo que sería un transformador lineal, ¿sí? Una fuente lineal. Y el transformador es un transformador especial, que van a ver que no es un transformador con laminado de chapa. ¿Por qué no puede ser de chapa? Porque en esa frecuencia tan alta tiene muchas pérdidas. Entonces, primera ventaja, el transformador normalmente es de ferrite o no laminado y presenta poca cantidad de vueltas, lo que ha hecho que el transformador, que eran tan grandes, pasen a ser transformadores muy chicos, de muy pocas vueltas. Entonces, digamos, una fuente normalmente conmutado switching, uno podría representarla de esta manera, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar, voy a hacer un circuito y vamos a hablar de alguna específica para que vean cómo funciona. Bueno, elegí una fuente típica, estas de 12 volts, de las que utilizan, por ejemplo, bueno, que hay mucho en electrónica, en los NBR o en DBR o en inclusive en algunas computadoras, en el cual tiene como integrado principal un SM8013. Un integradito muy sencillo, 8 patitas. Tiene un MOSFET, en este caso, el SSN4N60, un optoacoplador como el PC817 y un Zener regulable como es el TL431, que después vamos a ver cómo funciona. Entonces, lo primero que vamos a encontrar en la fuente es la fuente primaria, que yo les contaba, en el cual tiene, acá va a entrar, les permite entrar desde los 100 volts hasta los 240 volts. ¿Por qué permite este rango? Porque en realidad poco importa la tensión que va a haber en este punto, ¿sí? En este punto, mientras el filtro esté bien, mientras el filtro lo aguante, porque en realidad cuando se autorregula, cuando la tensión llega al punto de ajuste, comienza a cortar. ¿Bien? Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, va a pasar por un fusible. Esto que ven acá es el filtro que yo les contaba.
En alguna fuente puede, en algún país, como no es obligatorio, puede estar puenteado y haber un alambre simplemente. Lo ideal es que esté, ¿sí? ¿Por qué vuelvo a insistir? ¿Por qué? Porque todo esto que genera muy alta frecuencia, arriba de los 15.000 ciclos, genera ruidos y armónicos que van a la línea de 220 volts, 50 Hz, y ustedes van a ver que cuando ustedes tienen una señal, un armónico sobre la línea, la línea comienza a aumentar la corriente y un montón de efectos, ¿sí? Prometo hacerle un video exclusivo hablando de armónicos y todo lo que producen los armónicos y la gran cantidad de fuentes switching conmutadas que se está usando en el mundo desde un televisor, desde una videocasetera, desde las computadoras, desde las luces. La gran cantidad de fuentes switching está haciendo desastre con los armónicos cuando no se pone filtro. Pero bueno, eso es para otro video que se lo voy a contar más adelante cómo solucionarlo y qué es lo que produce. Bueno, una vez que pasa acá tenemos un fusistor, que es un sistema de protección, que es como una resistencia variable, sí, que amortigua qué cosa. ¿Por qué? Porque cuando yo enchufo esto, la corriente circulante por el puente rectificador es muy alta. ¿Sí? Acá me faltó dibujarle este punto que no lo dibujé. Tiene que venir acá, ¿está? La corriente en el comienzo es muy alta. ¿Por qué es muy alta? Porque el capacitor está totalmente vacío. Entonces, como la corriente es muy alta, yo necesito ponerle un fusistor ¿para qué? Para amortiguar esa corriente y que no se dañen los diodos en el pico de corriente. Si yo lo puenteara, ¿qué pasaría? Y va a andar, pero seguramente a la larga se terminan dañando los diodos justamente en el arranque. Yo les cuento que en la electrónica normalmente existe lo que se conoce como mortalidad infantil, que es cuando un equipo es nuevo, puede quemarse algún componente, después una vez que pasan muchos tiempos, un año, no vuelve a fallar, no falla para nada, y solamente sufre, digamos, los debacles en el arranque. Van a ver que la gente va a escuchar uno va a decir, anoche lo apagué perfecto el equipo, pero cuando lo prendí esta mañana no arrancó. ¿Por qué? ¿Se quemó anoche? No, se quema a la mañana, o al otro día, o en el momento que yo lo enciendo. Pero cuando yo enciendo, las corrientes son muy altas, ¿por qué? Por los capacitores. Los capacitores absorben mucha energía, aumenta la corriente en todos los componentes y los semiconductores a veces no se la aguantan. Para lograr esto, ¿qué se puso? Bueno, se pone acá un termistor, un fusistor que lo que hace es soportar esa corriente. Yo en este punto, ¿sí? Todo este punto acá, punto de medida, si yo tengo 220 volts, yo voy a tener 310 volts de corriente continua, ¿sí? BC. Acá tengo 220 volts de alterna, por ejemplo, y acá tengo 220 volts de corriente continua. ¿Por qué hago hincapié eso? Porque un técnico lo primero que hace en la práctica es medir si tengo los 310 volts sobre ese filtro. ¿Cómo encuentro ese filtro? Es el filtro más grande de la fuente. Es el filtro que yo lo miro así y lo voy a ver bien grande. Es el más grande de todo. Ahí yo tengo que tener 300 volts. Si yo tengo los 310 volts, ¿qué es lo que voy a decir? Que la fuente primaria está perfecta. O sea que si está en esto, para allá está ok. No hay problema. Si yo no tengo los 310 volts y tengo nada, bueno, tengo que empezar a revisar de acá para acá si está el fusible quemado, si el fusistor está quemado, si los diodos están bien, ¿sí? Muchas veces pasa que no llego a tener los 310 volts, tengo una tensión mucho menor, ¿sí? Y antiguamente en los televisores se veía un defecto o sonido, qué sé yo. Bueno, muchas veces es que este filtro pierde valor y al perder valor la tensión esta desciende, no se pone en cero pero baja. ¿Cómo lo puedo solucionar? Capacitor externo de un valor parecido, ponerlo en paralelo y ver que sube. Si sube la tensión a 310 volts, digo que el filtro está mal. ¿Bien? Bueno, una vez que yo garantizo que tengo 310 volts, voy a trabajar propiamente sobre la fuente switching, o la parte conmutada. Los 310 volts, ¿dónde los voy a tener que medir? Yo los voy a tener que medir entre el drenaje y el sur de acá. Acá yo voy a tener que medir entre este punto, vamos a ponerlo en rojo. Lo primero que hago es medir si entre este punto y este punto tengo 310 volts. Si yo tengo los 310 volts, quiere decir que el transistor se está alimentando, que esta resistencia no está abierta. Este punto es masa. Van a ver que en la fuente switch tenemos dos tipos de masa, ¿sí? O masa fría o masa caliente, pero la fuente, digamos, la masa de la fuente primaria, que yo se dibuja así, y la masa de la fuente secundaria que nada tiene que ver y está aislado totalmente. Siempre trabajen con mucho cuidado porque las fuentes switching saben pegar, digamos, unos golpes de corriente cuando uno trabaja sobre la fuente primaria si toca sin querer algo. Entonces, yo mido acá, tengo los 310 volts, digo, bueno, se está alimentando este transistor. Si no se está alimentando, lo que hago es
ver que, digamos, no esté nada cortado. ¿Qué hago después? Luego puedo en este punto medir. En este punto yo puedo medir, si yo mido con el tester, van a ver que tienen una tensión media baja, ¿sí? Pueden tener error de 10 volt, 12 volt. Lo ideal es poner un osciloscopio, como vamos a ver nosotros que hacemos, y ver que hay un pulsito. Un pulsito de una frecuencia media alta. Ese pulso es el que hace que este transistor conduzca o no conduzca. ¿Por qué? Porque cuando yo alimento, hay un circuito de realimentación, que yo no se lo dibujé, que hace que este transistor conduzca. Al conducir se genera el campo magnético y la tensión en este punto comienza a subir. Sube, 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 sube. ¿Hasta qué punto sube? Hasta que a la salida de acá tengo una tensión que hace ¿qué cosa? Que hace disparar esto que ven acá, que no es más ni menos que el TL431, que ahora después vamos a hablar, que es un Zener regulable. ¿De qué va a depender el voltaje de salida? Del valor de estas dos resistencias, que ahora yo voy a enseñarse la verdad del tortito, cómo calcularlo, cómo hacerlo si yo quisiera modificar valor. Yo puedo modificar valor, sí. Puedo hacer que la fuente sea de mayor tensión o menor tensión jugando con estas dos resistencias. No la corriente, sino la tensión. Entonces, para el caso este, lo que va a hacer esta relación entre esta resistencia de 12 kΩ acá, R1 y R2 de 3 kΩ, que se dispara a los 10 volts este Zener. O sea que este Zener, ustedes me dirán, ¿pero qué? ¿Se dispara? Sí, porque en realidad lo que produce es una caída entre este punto y este punto, de 2 del dedo que hay acá, tengo los 12 volts. Cuando llega, digamos, a esa tensión, lo que hace es disparar, emite el PC807, que es un autoacoplador. Este transistor que vemos acá, que está dentro del autoacoplador, conduce este punto que es masa, que está acá es masa, hace que intervenga sobre la pata 7, que controla y que hace que este punto se vaya a masa y deje de conducir. Cuando deja de conducir, como la tensión acá desaparece, vuelve a conducir, esto deja de conducir y vuelve a conducir el transistor constantemente. Y así comienza un circuito de autooscilación a una frecuencia muy alta, ¿sí? Obviamente muy muy alta. Entonces, todo esto es, digamos, la etapa de funcionamiento. ¿Qué debemos verificar? Vamos de vuelta. Primero, ver que tengo los 310 volt acá. Segundo, ver que en el drenaje de Joule, y si fueron un TBJ entre colector y emisor, los 310 volt. Ver que está el pulso en la base o en el gate, en el caso de este transistor. ¿Sí? Si está, digamos, el pulso, esto debería estar andando teóricamente. Si no, yo puedo medir a este punto si tengo tensión. Si yo no tengo tensión en este punto, pero yo veo que está todo funcionando, puede pasar que el diodo este esté abierto, por ejemplo. ¿Sí? Yo puedo poner el osciloscopio acá, en este punto, por ejemplo, y ver que en este punto tengo una señal alterna de muy alta frecuencia. Entonces, puede pasar que sea secundario. Entonces, cosas que suceden en esta fuente de switching, muy muy común. El transistor se pone en corto. Cuando se pone en corto el transistor, lo que hace es quema el fusible, porque se pone en corto y quema algo de esta etapa. Por eso, si yo veo el fusible quemado, ¿qué debo revisar en primera instancia? Puente de rectificador, puedo medir el capacitor y este transistor, si está el fusible quemado, ¿sí? Si no está quemado el fusible, seguramente esto está perfecto. Si no tengo, esto no está funcionando, esta etapa, digamos, de este integrado, veo si se alimenta, como todo integrado. El integrado tiene una alimentación, que es una etapa de alimentación, que se alimenta directamente de los 300 volts. Viene a través de una resistencia y se alimenta. Veo si se está alimentando el integrado. Si el integrado se alimenta, ¿sí? Y yo no veo que tengo el pulso, veo que todo el circuito de resistencias periféricas estén todas bien. No es común, pero puede pasar que este integrado no funcione. Bien, si yo veo que la tensión no está adecuada, ¿por qué puede ser que no esté adecuado? ¿Se pasa de tensión? Puede ser por la etapa de control que no esté funcionando, ¿sí? Si esto, pum, se pasa de tensión, obviamente es porque no está funcionando el PC817, puede ser, o el TL431 que no está regulando. Ustedes tengan en cuenta que esta es la etapa de bloqueo y esto es lo que garantiza de que no se pasa la tensión de fuente. ¿Bien? Para el caso nuestro, ¿sí? Vamos a ver cuál es el defecto. ¿Sí? Yo les cuento que en realidad es una fuente que a simple vista parece que no anda, pero cuando uno la mida, yo acá tengo 10 volts. Tengo 10 volts y no tengo los 12 volts. Entonces, y cuando la enchufa el cliente al equipo, nota que no funciona el circuito, ¿sí? Bueno, entonces, este es el funcionamiento. Lo único que les quiero explicar es
cómo funciona el TL431, que es importante que sepan que este es en regulable, para tener en cuenta si ustedes quisieran modificar el valor de salida, porque yo tengo una fuente switching de esta, y yo digo, uy, necesito en vez de 12 volt, quiero que funcione a 15 volt porque la computadora anda a 15 volt, puedo hacerlo así, modifico este divisor resistivo y obtengo la tensión que yo quiero. Bueno, ¿vemos cómo se hace? ¿Cómo funciona un Zener? Yo tengo videos, fíjense, hay varios videos que hablan de cómo un Zener funciona, pero les recuerdo rápidamente para que ustedes se acuerdan. Vamos a suponer que tengo una tensión, no sé, de 10 volt acá, ¿sí? Y este Zener es de, no sé, 5,1 volt. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si yo mido la tensión entre este punto, digamos, y el punto de masa, ¿qué voy a notar? Que yo acá tengo 5,1 volt. Y acá tengo, ¿dónde caen los 4,9? Seguramente van a caer acá 4,9 volt. Bien, ¿y qué pasa con la corriente? Bueno, parte de la corriente va a venir al circuito y algo de la corriente mínima va a pasar por el Zener que lo tiene que aguantar, digamos, tiene que estar diseñado para soportar esa corriente. Bien, ¿cómo funciona un integrado de este tipo que es un TL431? ¿Sí? Ahora tengo el... Bueno, ¿cómo funciona un TL341? Bien, tenemos la misma historia, tenemos, imaginemos, no sé, 330 volt. Sí, acá tenemos, supongamos, 20 volt, por decir una tensión. Va a mi TL341, ¿sí? Y que tengo un punto regulable. Vamos a encontrar que tenemos una resistencia acá, y este punto es más. Y acá tenemos la salida. Bien, esta la vamos a llamar R1, esta la vamos a llamar R2. Y esta acá la vamos a poner voltaje de salida. ¿Cómo se calcula el voltaje de salida? Dice que el voltaje de salida, si yo quiero calcular el voltaje de salida, va a ser igual a 2,5 volt. ¿Por qué 2,5 volt? Porque normalmente este Zener funciona entre los 2,5 volt a los 30 volt. Digamos que dentro de ese valor tenemos las tensiones que trabaja, ¿sí? De 2,5 a 30 volt. Bien. Por 1 más R1 sobre R2. Esta es la ecuación que me va a permitir resolver esto. Bueno, vamos a suponer que siempre es aconsejable utilizar resistencias de alto valor, ¿sí? Vamos a suponer que pongamos dos resistencias de 10 kilón acá, ¿sí? 10 kilón, 10 kilón. Bien. Yo hago la cuenta a ver cuánto me va a dar esto. Si yo hago la cuenta, digo que el voltaje es 2,5 volt por 1 más 10 sobre 10. Esto queda 1. 1 más 1, ¿cuánto me queda? 2 por 2,5. El voltaje de salida para este caso es de 5 volt. Quiere decir que acá voy a tener 5 volt, poniendo dos resistencias exactamente iguales, ¿sí? Para el caso nuestro que teníamos, ¿de cuánta era la resistencia de nuestra fuente? Teníamos acá, creo que era 12 volt, y acá teníamos 3 kilón, perdón, ¿no? Entonces vamos a ver, acá teníamos 12, y acá tenemos 3, Bien, ¿cuánto me queda? Pensemos un poquito. Sí, creo que eran así los valores, yo no me acuerdo de la resistencia, ¿sí? O estaban al revés. 3 y 12, ¿no? Sí, 3 y 12, bien. Entonces queda 4, ¿Por qué? Porque 12 dividido 3 es 4, más 1, 5, ¿sí? 5 por 2,5, a ver cuánto me da, 5 por 2,5 me va a dar, ahí está, 12,5 volt, Entonces, 12,5 volt. Para este caso yo voy a tener acá ahora 12,5 volt. ¿Qué va a hacer esto 12,5 volt? Que en el punto nuestro lo que haga es que conduzca, acuérdense que empieza a conducir el optocoplador y que corte, ¿sí? Si yo quiero modificar el valor de esa fuente, simplemente modificando estos dos valores o esta combinación, yo logro que la fuente, por ejemplo, tenga, supongamos, si yo quisiera que la fuente tenga 15 volt,
yo sé que para que tenga 15 volt voy a tener que buscar qué número multiplicado por 2,5 me da 15 volt. A veces no es muy exacto, porque obviamente para el caso de 2,5, 15 volt, vamos a suponer que hicimos 15 volt dividido 2,5, yo necesito que acá genere 6. Para que acá me genere 6, ¿qué tengo que me dar acá? 5. Para que acá me dé 5, ¿qué tiene que acá? Por ejemplo, si yo acá a 5 le pongo una resistencia, en vez de 12 le pongo 15, ¿cuánto me va a dar? 5 más 1, 6. Por 2,50 pasa a tener 15 volt la fuente. Fíjense cómo modificando la resistencia de este divisor resistivo del TD341 me permite elevar la tensión de la fuente. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo se repara. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, si tenemos una fuente de este tipo, esta es una fuente que tiene 12 volt, 2000 miliamperios y a 2 amperes, ¿sí? Y no prende. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrirla. Para abrirla, esto normalmente se compone de dos partes, y lo que vamos a tener que hacer es aplicar calor, para con alguna pistola, con algo de calor, ¿sí? O inclusive hasta con un podría ser tranquilamente con un secador de pelo, con un poco más cuidado, ¿sí? Tenga mucho cuidado. La idea es un poquito ir aplicándole calor para que afloje el pegamento que tiene en su interior, ¿está? Bueno, una vez que aplicamos calor, con algún destornillador finito, hacemos un poco de palanca, con cuidado de no quemarse, porque normalmente está bastante caliente. Y vamos sacando . Bueno, y ahí encontramos en el interior la fuente switching, ¿sí? Lo primero que vamos a encontrar, como veamos como explicamos el pizarrón, vamos a explicar una fuente primaria, donde vemos un filtro de línea. Esto que vemos acá, la tensión normalmente lo que hace es ingresar los 220 volt, pasar por un filtro de línea, que estamos acá. Luego una vez que es filtrado, es rectificado por un puente rectificador, va a ir a este capacitor, que es el más grande, que termina teniendo una tensión, en el caso de que tengan 220 volt de línea, 310 volt. Tiene un transistor de potencia, una etapa osciladora y la etapa propiamente de salida. Bueno, vamos a ver cómo seguimos desarmando. La idea es sacarlo todo y verificar los componentes más comunes que se queman. Bueno, lo más crítico que tienen, digamos, en una fuente switching, o por lo menos que pueden encontrar quemado, podríamos encontrar cualquier elemento, ¿no? Pero lo más común, que lo primero que uno hace, un técnico, es medir si el fusible está abierto. Este fusible que está acá es un fusible, ¿sí?, que permite que la entrada de 220 volt, que es entre este punto de este cable rojo y este que está acá, hagan llegar los 220 volt a este transformador. Este transformador que está acá es el filtro pasabanda, es el que impide que las frecuencias altas vengan hacia la línea, generando armónicos y obviamente produciendo aumento de corriente. Entonces, no todos los equipos tienen filtros de línea. Los de mejor calidad deberían tenerlo, pero pueden estar obviados. Bueno, eso va a venir acá. Acá vamos a tener los 220 volt o 110 volt, depende del país, y automáticamente van a pasar por un termistor. Este termistor que está acá va a permitir pasar como si fuera un fusible, y va a entrar a un puente rectificador de 4 diodos de onda completa que está acá, y yo voy a tener que medir en este capacitor los 300 volt de línea. ¿Sí? Si yo mido los 300 volt de línea, digo que la fuente primaria está bien. Si no llego a tener los 300 volt en este, bueno, el problema está de acá para atrás. Tendré que verificar los diodos, el fusistor, el fusible, lo que sea, ¿sí? Entonces vamos a hacer la primera medida. Bueno, la primera medición, siempre tengan en cuenta que una vez que está enchufado, esto es, obviamente va a tener tensión de línea y tengan que tener mucho cuidado, es a la hora de medir, primero vamos a ver si está ingresando los 220 volt, ¿sí? Para lo cual elijo corriente alta, la tensión alterna, elegí 600 volt, y voy a medir a ver si tengo
sí, mi 220 volt. Vamos a ver acá si tengo. Ahí están los 220 volt de línea, ¿sí? A su vez van a pasar a este punto, pasan acá, ¿sí? Y teóricamente tienen que pasar el fusistor. Bien, perfecto. Digamos que al puente rectificador ya están entrando los 220 volt. Ahora el paso siguiente es medir a ver si tengo los 300 volt de continuo. Cambio mi escala, pasa a voltaje de continuo, pongo en 600 volt y voy a medir sobre mi... y ya tengo los 300 volt. Quiere decir que la fuente que tenemos acá, la fuente de, digamos, la fuente primaria está funcionando. Si yo no midiera esos 320, 310 volt o 300 volt, o depende del país, voy a insistir, si yo tuviera 110 volt de línea, obviamente voy a tener menos. Podría decir que el problema está de acá para atrás. O sea, ¿qué tendría que verificar? Seguramente ver el fusible, el fusistor, el puente rectificador o alguno de esos elementos, ¿sí? Luego esos 300 volt normalmente son aplicados al transistor de potencia, que lo vamos a encontrar en esta etapa, ¿sí? Van a ver que vienen a través de un transformador que está acá. Si yo presto atención, vengo acá, ¿sí? Vamos a, para que ustedes vean, acá voy a tener los 300 volts, ¿sí? Pasan a este punto, ¿sí? Voy a buscar el punto que pasan, ahí. Pasaron a este punto, ¿sí? Y me voy a fijar si tengo aplicado, ¿sí? Evidentemente, bueno, tendré que trabajar sobre este punto. Entonces vamos a ver cómo seguimos trabajando sobre el punto de la fuente switching. Bueno, una vez que comprobamos los 300 volt, lo que vamos a ver, el transistor que tiene, que es un efecto de campo, si en la compuerta gate o en la pata gate tenemos, está oscilando, ¿sí? Para lo cual vamos a poner el osciloscopio con mucho cuidado de no hacer un corto, ¿sí? Ponemos en el negativo del lado, digamos, del lado de la fuente, ¿sí? Y vamos a buscar la patita del integrado, ¿sí? Para lo cual yo les voy a mostrar, a ver si alcanzamos a ver, ¿sí? Ahí tenemos el pulso, ¿sí? Vamos a, para que ustedes vean, ahí tenemos el pulso. ¿Alcanzamos a ver el pulsito? ¿Sí? Este pulso indica que la fuente, digamos, el integrado está funcionando, ¿sí? Vamos, si podemos ver, ahí vemos dos pulsitos. Vamos a hacer entrar dos pulsitos en la línea, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver, pero ahí vemos dos pulsitos, ¿sí? Dejo uno porque es como que se ve mucho mejor uno, ¿sí? Bueno, vamos a ver, ahí está el pulsito. Bueno, lo importante es ver que en la compuerta gate tengamos este pulso. Si tenemos este pulso, quiere decir que el integrado está funcionando. Bien, por lo tanto, podemos decir que la etapa, digamos, de la fuente, tanto el transistor, todo, si yo tengo en el drenaje y en el shur, o sea, el otro paso que pongo a hacer es, una vez que compruebo que en la compuerta tengo el pulso, lo que voy a hacer es medir entre lo que es el drenaje y el shur de un efecto de campo, y si fuera un transistor, un TBJ, sería entre colector y emisor. Voy a tener que medir los 300 volts, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es medir tendría que medir sobre la tapa del transistor, pero puedo buscar, por ejemplo, un punto que sea, a ver, vamos a poner ahí, a ver si alcanzamos a ver. Esta es una pata y esta es la otra. Ahí tengo los 300 volts. Quiere decir que en el transistor de potencia están llegando, para este caso que es un MOSFET entre lo que vendría a ser el drenaje y el source, tengo los 300 volts, y en el compuerta o en el gate de disparo o en la compuerta de disparo, sí tengo el pulsito que está funcionando. Bueno, les cuento, bueno, esta fuente, en definitiva, lo que a la salida voy a tener, acá tengo la salida del transformador, ¿sí? Tenemos dos dioditos, que rectifican junto con un filtrado, y a la salida va a tener la tensión de fuente. Les cuento a la salida lo que pasó. Bueno, obviamente esta fuente no estaba andando, ahora en estos momentos está andando. ¿Por qué? Porque tiene un falso contacto. Tiene un falso contacto. En realidad lo que acusaba el cliente es que no andaba, pero cuando yo medí la tensión de salida, yo a la salida tenía un total de 10 volts. ¿Ven cómo tengo 10 volts ahí? No tengo los 12 volts. Bien.
¿Por qué no tengo los 12 volts? Porque el problema que hay un falso contacto en los diodos. Si yo tengo baja tensión a la salida, podría ser o el filtrado que esté mal o alguno de los diodos que esté abierto. Entonces, la otra posibilidad que puede haber, recuerden que este tiene un T-gradito que hace, como explicamos en el pizarrón, digamos, cuando llega la tensión de 12 volts, conmuta al optoacoplador y hace que se bloquee y que se mantenga en 12 volts. Bueno, puede ser cualquiera de los elementos del TL431 o el Zener, digamos, regulable, que estén afectando la valor, o en este caso, como después les voy a mostrar, tenemos un falso contacto, ¿sí? Yo se lo voy a mostrar el falso contacto, a ver si lo podemos ver, así y comenzamos a identificar falsos contactos, ¿sí? Fíjense en este elemento que está acá, así que yo se los muestro, a ver, ahí. Esto, tenemos un falso contacto ahí, ¿sí? Se ve como si la isla, no sé si lo alcanzan a ver, todo alrededor de la pista se alcanza a ver como que está cortadita. Bueno, esos son falsos contactos. Muchas veces en las fuentes, ven que las soldaduras perfectas no tenemos esa aureolita. Bueno, si yo veo que tiene una aureolita, a ver si alcanzamos a... es porque tenemos un falso contacto. Bueno, para esta fuente simplemente el único problema que tuvo era ese falso contacto y al resolverlo es listo. Entonces, recuerden, a la hora de reparar lo que tenemos que hacer es garantizar que tenemos la tensión de entrada, ¿sí? O sea que tenemos acá en este punto tenemos los 220 volts, que no esté el fusible quemado, nada de eso, que pase por el filtro, que llegue al puente rectificador, que tenga los 310 volts, que esos 310 volts lleguen a, si fuera un transistor, un TVJ, al colector y al emisor, y si es un efecto de campo o un MOSFET, a las dos patas al drenaje al sur, y ver si tengo el pulso en el gate para el caso del MOSFET, si fuera un TVJ en el caso de la base. Si todo eso está todo perfecto, bueno, lo que voy a trabajar es sobre la salida. Sobre la salida lo que voy a hacer es ver que, digamos, tenga la tensión a la salida, que los electrolíticos estén bien, que si la tensión está baja me fije si hay un electrolítico o un falso contacto como hay acá. Y si la tensión está muy alta o muy baja también, lo que puedo ver, esta etapa que ustedes ven acá, ¿sí? Es lo que va a garantizar que la fuente switching corte a la tensión que corresponde. Entonces verificar esos componentes. Bueno, vamos a seguir con el pizarrón. Bueno, vieron que fácil. Bueno, en realidad la fuente que habíamos traído tenía un falso contacto en un diodo, ¿sí? Porque esa fuente lleva dos diodos, justamente porque es de 2 amperes, es una fuente de mucha corriente y tiene la salida de dos diodos. Y en uno de esos diodos tenía un falso contacto. ¿Cómo descubren? Es muy común. En electrónica tener falso contacto es muy común. Bueno, ahí digamos, este es el falso contacto que tenía, pero siempre que ustedes vean un elemento que tenga, ustedes van a ver que siempre yo le digo a todos mis técnicos que cuando uno repare, ¿sí? Lo primero que un buen técnico hace es, antes de todo, es mirar y observar. Ustedes tienen que observar. ¿Qué observa un buen técnico? Primero, ve si hay capacitores hinchados o inflados, o que están secos. Segundo, ve si hay falsos contactos. Es muy común encontrar falsos contactos. El falso contacto, acuérdense, van a encontrar, si está en la soldadura, ¿sí? Van a encontrar, y el elemento sale por acá, van a encontrar alrededor con una especie, ¿sí? Dislita. Eso es un falso contacto. Entonces uno resuelda, vuelve a calendar, el falso contacto normalmente se da porque cuando fue soldado en la fábrica, ¿sí? La temperatura de la soldadura no era la temperatura adecuada para el estaño que se estaba trabajando. Hay equipos, créanme que hay equipos, televisores, muchos equipos que sufren de falso contacto porque justamente a la hora de pasar por la máquina de soldadura o que sea, las temperaturas no eran las adecuadas, ¿sí? Y comenzaron a haber falsos. No siempre es eso, también puede haber por vibraciones, puede haber falso contacto, pero es muy común que cuando uno suelde y la soldadura está en frío, por ahí se produce un falso contacto, ¿sí? Entonces, recuerden ver los falsos contactos. Vuelvo a repetir, para la fuente switching, revisen, tensión primaria 310 volts, o si es en otro país 110, van a tener seguramente 190, no me acuerdo, 180 volts en el filtro, ¿sí? Segundo, fíjense que el transistor le esté llegando entre el colector emisor o el drenaje del sur la tensión de fuente, los 300 volts.
Tercero, si en el gate o en la base tengo el punto de oscilación o una tensión de referencia, por lo menos que yo pueda medir con el tester, como en el caso que vimos nosotros de 10-12 volts. ¿Sí? Segundo, cuarto, perdón, ver si el integrado está funcionando, si se alimenta el integrado oscilador, si tengo la alimentación, si algún componente de eso está bien alimentado. Y por último, veo la etapa de salida, fijarme si están bien el optoacoplador, que puede estar abierto, quemado, si funciona el regulador del 341. A veces hay un Zener simplemente, hay muchos circuitos mucho más económicos en donde en realidad lo que se hace en vez de poner, digamos, en vez de utilizar un optoacoplador o un Zener, se utiliza un bobinado secundario que alimenta el integrado. ¿Sí? En vez de tener todo un optoacoplador con un sistema de regulación, permite directamente entrar por un transformador secundario, o sea, por una bobina secundaria, como si fuera la de salida, la misma, pero otra que se inyecta tensión. Bueno, hay muchas variedades de este tipo de cosas. Hay fuentes secundarias que tienen un potenciómetro de ajustar la tensión, uno ajusta justamente el disparo de cuando yo quiero que llegue a ese punto y lo corte, ¿sí? Entonces, verifiquen eso, ¿sí? No se olviden de los filtros. Los filtros, algo en fuente switching es un problema, porque no están diseñados para trabajar en alta frecuencia los filtros. Y muchas veces las fallas que tenemos son de filtros, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle un like al video. No dejen de suscribirse si no están suscritos, ¿sí? Y si pueden, repliquen el video, que lo que hace es mejorar el canal y agrandarnos más, ¿sí? Así que bueno, nos estamos viendo en la próxima clase. Que tengan buenos días.